Bueno, pues buenas noches a todos los que están presentes y los que no pudieron ingresar a la videosesión. Voy a subir al terminar la grabación en la sección de avisos para que puedan enterarse de todo lo que vimos en la sesión. Antes de iniciar a hacer la revisión de todos los retos y las actividades que deben realizar, quiero hacer algunas recomendaciones puntuales. Es muy importante que ustedes revisen de forma constante la sección de avisos de plataforma, porque desde el primer día coloqué ahí varios avisos en donde estoy explicando las políticas del curso. No las que yo impongo, sino las que establece la UVEG. Entonces, sí es muy importante que ustedes se vayan a la sección de avisos. Diariamente debieran hacer esta revisión. Se los comento porque me ha pasado en otros cursos en donde los alumnos ya casi a la mitad de la materia o al finalizar me dicen que nunca se enteraron de los avisos que estaban ahí. Entonces, deben ustedes, ya conocen su plataforma, explorarla, ingresar a todas las pestañas, ingresar a la sección de avisos. Es muy sencillo porque aparece en el menú y en avisos van a ir apareciendo todos los avisos que coloco cada semana, ¿sí? Entonces, ahora tenemos en los avisos, puse un anuncio de bienvenida, donde hago la presentación, en donde les pedí que me notificaran de recibido, pero ninguno me contestó, un solo alumno, por eso es de que me queda la duda si leen los avisos o no. Bueno, aparte subí las políticas del curso para que no tengan dudas y voy a empezar por esa parte. También subí el cronograma. El cronograma, acuérdense que es para llevar un orden y ustedes vayan entregando las actividades en ese orden establecido. Ahorita estamos en la entrega del reto 1 que termina el día de hoy. Es un cuestionario, ¿sí? Aquí voy a ir empezando con la presentación y vamos a ir explicando uno por uno. Son 5 retos los que ustedes tienen que acreditar en la materia. El primer reto es un cuestionario y inició desde el primer día que fue el lunes 8 y hasta el día de hoy termina. Claro, ustedes también lo pueden hacer si no han podido en estos días, pero traten de culminar lo más pronto posible porque es la base de la materia. Después vienen los retos 2, 3 y 4 y de acuerdo al cronograma, pues ustedes tienen desde el día de hoy 12 para entregarlo. Voy a abrir el cronograma para que hagamos una revisión muy breve del orden en el que van a ir entregando. No sé si lo ven o todavía están viendo la presentación. Bueno, ahorita solamente se ve la presentación. La presentación, bueno, a ver, voy a compartir. Ahí está. Aquí está el cronograma. Que es el mismo que subí en la sección de avisos. El primer reto, entonces, que abarca las primeras 3 lecciones, la entrega, la elaboración de este cuestionario, el contestarlo, es del lunes 8 al 12 de enero. Los retos 2, 3 y 4 pueden iniciar desde el día de hoy, ¿sí? Desde el día de hoy ustedes ya pueden empezar con la elaboración y vamos a revisar uno por uno a continuación. Y a partir del día domingo 21 al 31 es la entrega del reto 5, que es el último, y tiene varios días de entrega, 10 días, porque es un poquito más laboriosa la realización de este reto. Es un video que ustedes tienen que realizar. De hecho, son 5 lecciones que abarcan este reto, ¿sí? Bueno, vamos a ir explicando ahora sí uno por uno. Vamos primero con el reto número 2. De acuerdo a estas fechas, antes de iniciar con el reto 2, acuérdense que tienen esos días para hacer la primera y segunda entrega, del 12 al 21 de enero. Te lo voy a poner lo más rápido posible. Sí, Mireya, ¿querías comentar algo?
Bueno, creo que tienes abierto tu micrófono, Creo que Mireya. es cierto. Bueno, aquí en esta, quiero hacer una aclaración importante para la entrega de los retos. Ustedes tienen derecho a hacer 2 segundas envíos de la actividad, siempre y cuando estén en las fechas señaladas en el cronograma de actividades. También subí ahí unas políticas sobre segundos envíos que comparte la universidad. De acuerdo a estas políticas, el envío puede ser 2 veces siempre y cuando se encuentren en las fechas señaladas en el cronograma, ¿sí? Entonces, aquí viene el ejemplo muy claro en estas políticas para que se den un tiempo de revisarlo. De acuerdo al cronograma, es hasta el día 21 de enero que pueden entregar 2 veces este reto en caso de que sea necesario. Si en una sola entrega ustedes obtienen los puntos completos, pues ya no hay necesidad, ¿sí? Hasta el 21 de enero. Ahora bien, ¿qué pasa si ya estamos en el día 22? Pues ahí se van a bloquear todas las segundos envíos de los retos anteriores, porque ya pasó la fecha, aunque sí tienen derecho a hacer el primer envío hasta el último día del curso, ¿sí? Ahora bien, en cuanto al reto número 5, tienen derecho a hacer 2 envíos desde el 21 al 31 de enero, ¿sí? 2 envíos. Este, perdón, sí, 2 envíos, ¿no? Pero recuerden que también el tiempo, ¿no? Porque la elaboración, para que les dé tiempo a hacer una segunda elaboración, o sea, ya no les va a dar tiempo, por eso deben de estar pendientes. De acuerdo a el video es muy laborioso de realizar. En cuanto a las políticas, los últimos 3 días de actividad, ya no se garantiza el segundo envío porque humanamente es imposible. Todos los alumnos envían sus actividades y llega el momento en que son 55 actividades de cada reto. Entonces, humanamente es imposible que el asesor, en este caso yo, pueda calificar todos los retos en cuestión de un solo día, ¿no? Eso sería imposible, máxime que cada video tiene una duración de aproximadamente 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces, para que prevean eso, los últimos días, si la actividad se cierra el 31, 30, 29, 28, 27, hasta el día 27 de enero sería la fecha límite para hacer un segundo envío de acuerdo a las políticas, ¿sí? Aunque van a tener hasta el día 31 para entregar el reto por una ocasión, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda con los segundos envíos? Con ninguna duda, asesora. Todo bien. Ok, Muy bueno. bien, asesora. Bueno, dejo de compartir entonces esa parte y ahora regresamos a nuestra presentación. Bueno, en cuanto al reto número 2, ¿en qué consiste? Que es el que estamos ya ahorita. Bueno, las instrucciones se dividen en 2 partes. La primera es una participación en el foro que ya está habilitado desde las 0 horas que inició este día, y ahí van a contestar 2 planteamientos. Primero, identificar a los sujetos del derecho internacional en la convención ahí señalada. ¿Cuál es esta convención? Ya me habían preguntado algunos de sus compañeros. Bueno, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Este documento está ahí anexo en la parte del foro. Ustedes lo tienen que descargar. No hay ningún problema en la descarga, pero si tú llegan a tener algún problema que ha pasado en otras ocasiones, me avisan y se los envío por correo, ¿no? Al correo institucional. Deben leer este documento que consta de 4 páginas, en donde nos explica este autor, Stephen McCaffrey, nos explica los antecedentes de la convención, los antecedentes históricos, resumen de las principales disposiciones de la convención y la influencia de la convención en la evolución posterior del derecho. Y concluye ahí con un párrafo relativo a esta convención. Ustedes deben de leer muy bien su contenido
para conocer los antecedentes y puedan contestar. Primero, identifiquen qué sujetos intervienen. Y segundo, cuáles son las funciones que realizan dentro de esa convención, ¿sí? No en general, porque en muchas ocasiones ubican el alumno, ¿no? A uno de los sujetos, a las Naciones Unidas, y me da las funciones, pero en general que tienen dentro del ámbito del derecho internacional. Es amplísimo, ¿no? Acuérdense que es específicamente de esta convención. ¿Cuál es la función de las Naciones Unidas en esta convención en específico? Y eso es lo que ustedes deben contestar primero en el foro. Obviamente, tienen que hacerlo con sus propias palabras porque en ocasiones copian tal cual los párrafos de la convención y al copiar y pegar y ni siquiera citar el documento, pues incurren ustedes en un plagio, ¿no? Deshonestidad académica de acuerdo a el reglamento de la UB. Entonces, si ustedes van a contestar estos planteamientos, debe ser con sus propias palabras, ¿sí? Ahora, también ustedes pueden investigar en otras fuentes de consulta, en otro libro, en páginas de internet, claro que sean confiables, no en plataformas en donde ya están elaboradas estas tareas, porque prácticamente se incurre en plagio cuando se copia una tarea idénticamente, una tarea que anteriormente ya se presentó, vuelven a incurrir ahí en plagio al volver a presentarla, ¿no? Entonces, tienen que contestar estas preguntas con sus propias palabras. Ahora, si la fuente proviene es distinta a este documento, tienen que hacer la cita y referencia de acuerdo al formato APA, ¿sí? Yo voy a subir más tarde el manual APA que comparte la UB para que puedan hacer citas y referencias. Como estudiantes de la licenciatura en Derecho, deben aprender a citar y referenciar. No es lo mismo la cita y la referencia. Acuérdense que la cita es breve, el nombre del autor se indica en la parte que ustedes consultaron. Exactamente ahí es donde van a poner el nombre del autor, la obra. Y ya la referencia es la que va en la parte final, referencias de consulta. Bueno, en la referencia van todos los datos completos del libro, de la página de internet, del video, bueno, de la fuente que ustedes hayan consultado. El manual APA está muy sencillo de explicar. Ustedes lo leen y van a entender perfectamente las indicaciones. Me ha pasado que a veces hago la observación en la retroalimentación de las actividades y les digo, por favor, joven, estudiante, alumno, eh, cita correctamente, ¿no? Haz la cita y la referencia de acuerdo al formato APA y luego me contestan, es que ya lo leí pero no lo entiendo. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué parte no entendiste? Y no me saben decir qué parte es la que no entienden, por la simple y sencilla razón que no han leído el manual APA. El manual APA viene muy sencillamente explicado, ¿sí? Incluso yo al final les pongo, recuerden que las referencias van ordenadas alfabéticamente y con margen francés. Luego me dicen, maestra, pero ¿por qué es tan exigente margen francés si somos mexicanos? A ese grado me han dicho a veces sus alumnos. Bueno, es que son los lineamientos del manual APA a nivel internacional, ¿no? Yo recuerdo que desde que iba yo en la primaria, en la secundaria, mis maestros, y yo fui a una escuela pública, nos enseñaban cómo era el margen francés. El margen francés, la primera línea va pegada al margen y a partir de la segunda lleva una sangría en donde se recorre el texto a la derecha. Ese es el margen, sí, el margen francés. Entonces viene incluso explicado en el manual APA, así deben ir todas las referencias que ustedes realicen en sus documentos. En los retos 3 y 4 de la plataforma los pueden descargar, sobre todo porque es requisito indispensable en esos retos hacer citas y referencias, ¿sí? Bueno, me regreso al reto número 2. Una vez que hayan ustedes contestado estos planteamientos en el foro,
Después van a poder retroalimentar a sus compañeros. Sí, esto ustedes deben de tener mucha paciencia porque están en equipos de 5 personas. Hay veces que sus compañeros no participan en el foro inmediatamente desde el primer día. Hay quien inmediatamente ya está avanzando, ya está participando, pero tienen que esperar a sus compañeros para hacer la retroalimentación, primero a sus compañeros de equipo, ¿sí? Que ellos participen. Ahora, les recomiendo muchísimo que descarguen de la plataforma los lineamientos de participación en el foro. Ahí aparece un documento en donde explica, el asesor formará los equipos de trabajo e indicará las fechas de participación. Yo se los indiqué desde el primer día, porque hay veces que empiezan a participar, pero ya no con su equipo, sino de forma individual o a participar en un equipo que no es el de ustedes. Entonces, aquí la idea, de acuerdo a la plataforma y al reto, es que deben participar con sus compañeros de equipo. ¿Qué va a pasar si pasan, son 10 días, ¿no? Los que ustedes tienen para participar en el foro. Si ya están en el quinto, sexto día y sus compañeros no participan, porque también puede suceder, bueno, entonces sí ya está permitido después de 5 días que ustedes puedan retroalimentar a otros compañeros, ¿sí? Pero la participación que ustedes hagan sí debe estar en la sección de su equipo. ¿Sí? Y de preferencia, si hacen la entrega de la actividad en los primeros 5 días de entrega de acuerdo al cronograma, deben retroalimentar a sus compañeros. Si ven que en el 5 al sexto día ya no participan sus compañeros, entonces sí pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos. Ahora, ¿qué es retroalimentar? Porque fíjense que yo he observado que muchos alumnos lo que hacen es, si ya participó un compañero, inmediatamente le comentan, compañero, estoy de acuerdo contigo, qué excelente es tu participación, punto. Y eso es lo que toman de captura para retroalimentación. Eso no es retroalimentar, ¿sí? Acuérdense que la retroalimentación en un foro es generar conocimiento. Entonces, no doy puntuación por decirle a tu compañero, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ah, qué bien lo hiciste, felicidades, compañero, ¿no? No, porque eso no es retroalimentar. Ahí ustedes no están generando ningún conocimiento, ¿no? Simplemente están apoyando a su compañero, lo están animando, pero no es retroalimentación. ¿Qué sí es retroalimentación? Ustedes consultan información distinta a la ya proporcionada en el foro, porque el documento que se les comparte de McCaffrey, ese ya todos lo tienen. Entonces, y todos participan con él contestando sus planteamientos. Si ustedes comparten lo mismo, el mismo contenido con el que los demás están participando, pues tampoco es retroalimentación, porque ya todos tienen ese conocimiento. Retroalimentación es, busco información distinta, una consulta bibliográfica en un video, en un libro, y leo algo nuevo, algo distinto, que no viene en el documento, algo que nadie ha compartido ahí, y yo lo comparto. Ah, bueno, además leí o encontré un caso práctico en el que se le da aplicación a esta convención, ¿no? Tal estado, tal país, en una ocasión, en un río, en el mar, en una laguna, no sé, ¿no? O el agua, ¿no? Un caso específico del agua en el que esta convención tenga aplicación y ustedes lo comparten, hacen la cita y la referencia correspondiente de donde sacaron esa información. Ahí sí están retroalimentando a su compañero, porque esa es la finalidad del foro, el producir conocimiento nuevo y conocimiento que les va a servir a sus compañeros. Ahora bien, ustedes ya contestaron los planteamientos en el foro y puede ser que uno de sus compañeros de equipo los retroalimentó con información nueva que a ustedes les pareció interesante, importante. Ustedes la pueden agregar en su actividad que van a entregar en el documento, que es la segunda parte. Aparte de los planteamientos que ya contestaron, pueden agregar lo que les han retroalimentado sus compañeros, siempre y cuando hagan la cita y la referencia que su compañero hizo, ¿sí? También otra cosa que no es retroalimentación
es cuando hacen comentarios basados en su simple percepción. Compañero, yo creo que estás mal porque, pues, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero yo pienso que eso es incorrecto. Bueno, pero no tiene ni fundamento alguno. A lo mejor tu compañero sí está en lo correcto, en las afirmaciones que realiza, eh, pero ustedes piensan que no. Bueno, es un comentario basado en la simple percepción. Y ahí en el foro se establece de forma muy clara que toda la retroalimentación que hagamos a los compañeros debe tener un fundamento, ¿no? Un fundamento, por eso van a ser citas de referencia, no basados en la percepción, ¿sí? Bueno, acuérdense que deben utilizar sus propias palabras, tampoco es ético copiar las respuestas de sus compañeros, porque ya ha pasado, ¿eh? Hay veces que como ya están en el último día de entrega de la actividad y no tuvieron tiempo de hacer, de participar en el foro ni nada, van y copian tal cual la respuesta de otro, de cualquiera de los que ya participaron y la pegan, por es idéntica. Pero ahí luego nosotros nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta por la fecha, ¿no? La fecha de participación y es idéntico, obviamente que el primero es el que tiene la fuente original y los demás son copia, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, por favor, jóvenes, ¿no? Esa recomendación muy clara porque pues lo he visto en materias anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, y eso es importante entonces que ustedes hagan la retroalimentación a sus compañeros porque tanto apoyan a su compañero a hacer su actividad como ellos los apoyan a ustedes, ¿sí? Bueno, luego viene la segunda parte, después de hacer esta retroalimentación, ya viene el documento de Word. Acuérdense que debe de llevar una portada, la portada institucional. En algunos de los retos incluso la UB comparte las portadas que deben utilizar. Utilicen esas portadas o el logo de la UB. Las respuestas deben ir a los planteamientos. No es la respuesta que ustedes copian la captura del foro y pegan las respuestas que ustedes dieron en el foro, ¿eh? No, ahí sí las tienen que elaborar, transcribir en el documento estas respuestas, porque acuérdense que incluso las pueden aumentar con la retroalimentación que sus compañeros les dieron. Entonces, esas respuestas deben ir en forma de texto, no de captura en el documento. Luego, van en ese orden, como tal como se establecen las instrucciones de reto, siguen las capturas de pantalla de la retroalimentación. Ahí sí van a tomar capturas de pantalla de lo que ustedes aportaron a sus compañeros de equipo. Y bueno, si no participaron ellos y no hay a quien retroalimentar, pues ya pueden retroalimentar a otros compañeros. Bueno, suben esas capturas de pantalla. Finalmente, una conclusión. En esta conclusión nos pide una extensión mínima de 150 palabras, máximo 300. Ha habido ocasiones en las que pegan tal cual la misma conclusión del documento de McCaffrey, no, jóvenes. Esa conclusión la deben de sacar ustedes con sus propias palabras. ¿Qué es lo que aprendieron al final, después de haber leído el documento, de haber leído el contenido de la convención, de haber sido retroalimentados o retroalimentar a sus compañeros? ¿Cuál es la conclusión que obtienen en cuanto a ese contenido que estudiaron? ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión. Y hasta aquí termina el reto 2. No olviden nombrarlo como se establece en plataforma. Apellido, nombre, R2, N2, porque es reto 2, unidad 2. Hay quien entrega el documento, le ponen nombres distintos y a veces es difícil ubicar el reto y todo para posteriores aclaraciones que ustedes quieran hacer. Yo les recomiendo que por favor nombren el reto como se indica en las instrucciones. Respecto a este reto número 2 que ya expliqué, ¿tienen alguna duda? Todo No, claro, ninguna. asesora. Ok, bueno, entonces continuamos con el reto número 3. Miren, esta diapositiva contiene tal cual las instrucciones del reto, ¿sí? Número 1 nos dice, elige uno de los dos documentos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Es uno o es otro? Van a leerlo.
van a leer su contenido, lo van a estudiar. No olviden que el tema de este ensayo que ustedes van a realizar en el reto 3 es los tratados internacionales, porque luego se confunden y piensan que el ensayo es sobre los derechos humanos y no es así. Ustedes ya cursaron una materia de derechos humanos en donde hablaron de los derechos que están consagrados en la Constitución, los principios, los derechos y obligaciones de las personas, de los estados, las autoridades, pero ese no es el contenido de este reto. En este reto es los tratados internacionales. Número 2 dice, una vez que hayas elegido uno de estos documentos y lo hayas leído, entonces sí vas a realizar un ensayo de 5 cuartillas en el que expliques, dice, los derechos humanos consagrados en la Constitución, pero relacionándolos con el instrumento normativo, que es o la declaración o la convención, ¿sí? Porque a veces que se les olvida el tratado y solamente analizan la Constitución. Miren, me ha tocado ver que muchos compañeros de ustedes entregan el ensayo que ya habían entregado en la materia de derechos humanos. Obviamente no cumple los requisitos porque se olvidan del tratado internacional. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que la constitución política se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. En la primera parte, que es la dogmática, es en donde están contenidos muchos derechos humanos, como la vida, la libertad, la dignidad de las personas, la familia. Bueno, son muchos derechos. También en la parte orgánica hay algunos derechos, como cuáles, pues los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, como el derecho del trabajo, muchos de ellos en el artículo 123, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes pueden elegir los derechos que ustedes quieran, son muchos. Sería imposible que yo les dijera, en ese ensayo nombren todos los derechos humanos porque son tantos que no les alcanzaría en 5 cuartillas incluirlos todos. Entonces, pueden seleccionar los derechos que ustedes quieran. Voy a poner un ejemplo. El derecho a la educación, establecido en el artículo 3 constitucional, se encuentra directamente relacionado con el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o con el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Porque es un derecho que está reconocido tanto a nivel nacional en nuestro país como a nivel internacional por la importancia que tiene la educación para todas las personas de todas las edades. Es fundamental que una persona reciba la educación, que sepa leer, escribir, etcétera, ¿no? Y pueden argumentar lo que ustedes quieran. Yo acabo de hacer un ejemplo muy sencillo que probablemente cabe en un párrafo de mi ensayo e hice la relación de este derecho humano en la Constitución y en el Tratado Internacional. Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer en su ensayo, en sus 5 cuartillas. Pueden ir párrafo por párrafo. Por favor, no vayan a transcribir todos los derechos, artículo primero, este derecho, artículo segundo. No, no, porque eso nada más ocupa espacio y ni siquiera hacen la relación entre el derecho humano de la Constitución y el tratado. No, ni tampoco transcriban artículos, porque para eso está la ley. No hay necesidad. Hay quien entrega el ensayo y dice, voy a hacer el análisis del artículo 123, porque ahí está el derecho, todo lo relacionado con el derecho del trabajo, y todo el ensayo es transcripción, un artículo completo. No, es que así no van ustedes a cumplir con la rúbrica, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esta relación que yo les digo, este análisis de analizar los derechos, la Constitución y el tratado a la par, párrafo por párrafo, los derechos que ustedes quieran, ¿sí? Hay quien mete un capítulo completo y los principios de la Constitución, pero no fue eso lo que se solicita. No se están solicitando que desarrollen los principios, que los derechos humanos son universales, interdependientes, no, es que eso no se está pidiendo, sino un análisis de derechos entre ambos instrumentos, ¿sí? Por eso les pido mucho, apéguense a las indicaciones del reto. Bueno, una vez que hicieron eso en 5 cuartillas, viene la conclusión.
Ahí van a realizar una conclusión manifestando la importancia de los tratados internacionales y su influencia en el marco jurídico mexicano, ¿sí? Ya que ahí también es importante porque muchas veces en la conclusión se siguen en la misma línea de analizar el mismo tratado internacional y ya no. Aquí es tratados internacionales en general. Ustedes saben que el Estado mexicano ha suscrito, ha firmado, más bien ha firmado y participado, ratificado muchos tratados internacionales. Bueno, ¿qué influencia tienen estos en el marco jurídico mexicano? ¿Cuál es el marco jurídico mexicano? Bueno, primero tenemos nuestra constitución política, pero hay otras fuentes de las que también se deriva el derecho. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, ¿no? Los principios generales del derecho, las leyes secundarias. Bueno, ¿qué importancia tienen estos tratados en todas estas fuentes del derecho mexicano, ¿no? Bueno, sobre eso debe versar su conclusión y también realizarla con sus propias palabras. Si hay fuentes de consulta, que aquí es fundamental hacer citas y referencias, háganlo de acuerdo al formato APA, ¿sí? Bueno, aquí viene, me brinqué en la segunda hoja. Bueno, acuérdense que también este ensayo debe llevar una estructura, ¿eh? Introducción, que de la introducción versa sobre el tratado internacional que ustedes hayan elegido. Tienen que mencionar antecedentes de ese tratado con sus propias palabras. Miren, ha habido ocasiones en que transcriben casi todo el preámbulo de la Declaración Universal. No, es que eso no es necesario. Ustedes lean la declaración o la convención y con sus propias palabras narren una introducción, ¿sí? Ustedes como estudiantes de derecho deben aprender a argumentar porque en las audiencias que tengan con posterioridad cuando terminen la carrera, deben de saber expresar sus ideas, argumentar, y esto se aprende desde la etapa de formación en la carrera. Por eso les recomiendo muchísimo que lo hagan con sus propias palabras. La introducción, luego el desarrollo, en donde van a hacer el análisis de los derechos de la Constitución, relacionándolos con el tratado, y finalmente la conclusión. Bueno, al final deben ir citas y referencias, las referencias al final y las citas en las partes que ustedes hayan utilizado. Solo cuando no puedan explicar algo con sus propias palabras y tengan que hacer una cita textual de menos de 40 palabras, acuérdense que van entrecomilladas y ahí colocan su cita, ¿sí? Bueno, una vez terminado su documento, lo deben guardar en PDF y nombrarlo como se indica en plataforma. Apellido, nombre, R3, U3, ¿sí? Bueno, y la ortografía, no se olviden de la ortografía que es fundamental. Nosotros los abogados, cuando estamos ya litigando, trabajando, tenemos que presentar muchos escritos en los juzgados, en los tribunales, y debemos ser muy claros con lo que decimos. Hay veces que un acento mal escrito cambia el sentido de una palabra y su significado, y muchas veces nos puede perjudicar en lugar de beneficiarnos. Entonces, la ortografía es fundamental, ¿sí? Miren, jóvenes, casi se va a terminar el tiempo de esta sesión. Voy a colocar en déjenme ver si puedo colocarlo aquí mismo, pero no creo que me deje, otro enlace que tengo de Zoom. Ah, bueno, aquí lo tengo. Lo voy a copiar justo en este momento en el chat para que entren en el otro enlace, por favor. Bueno, acabo de poner el enlace en el chat, cópienlo antes de que se termine porque ya queda menos de un minuto y voy a iniciar la otra sesión porque ya se nos va a cortar para terminar de explicar el reto 4 y 5. Bueno, espero lo hayan tomado. Esta sesión se va a terminar. Iniciamos en la otra, por favor.